Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En el inicio de esta serie que se titula Examinando a la Iglesia del Señor, durante 4 exposiciones que se denominaron lineamientos generales, hemos ido tratando de diferentes ángulos los 3 estamentos implicados en la Gran Comisión, a saber, el Altísimo, el pastor principal y la grey en general. En esta porción introductoria vamos a hacer 2 interrogantes. La primera, ¿cuál es el factor primordial que hace importante o triunfadora a una congregación? Con respecto a este interrogante, alguien podría afirmar que su pureza doctrinal. Otros podrían afirmar que debe tener una buena ubicación. También podrían decir una iglesia que tenga una excelente mayordomía económica, porque sabemos que el dinero es muy importante, ¿no? Otros podrían pensar que el empeño que ponen los hermanos que conforman esa congregación, el empeño por trabajar. Ahora, voy a dar 2 señales para responder la interrogante plantada en forma bíblica. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, se nos enseña que la esencia divina de Dios es el amor, ¿no? Y la segunda seña sería la cualidad distintiva que Jesucristo afirmó debería notarse en nosotros, los integrantes de su iglesia. El mismo apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 13, versículo 35, copia literalmente lo dicho por el Señor Jesús durante su ministerio terrenal y se escribe así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿cuál sería el factor que hace importante o triunfadora a una congregación? Y la respuesta sería que comprenda y practique a todo nivel un amor maduro. De ahí la importancia de no perder el primer amor. De ahí la importancia de no perder el primer amor. La segunda interrogante de que les hablé sería la siguiente: ¿cuál sería una forma en que entorpecemos que esto se dé? ¿Cuál es la forma en que el creyente nacido de nuevo entorpece que esto se dé? Que tenga un amor maduro. Todo tiene un principio, dicen los bardos, ¿no? No hay segunda sin primera. Y hay un principio. Cuando comience el creyente a entorpecer todo lo que implica ser una hermosa congregación. Y el deseo sincero de mi corazón es que todos nosotros salgamos de este recinto aquilatando la seria advertencia sobre el amor que nos hace Jesucristo a todas las congregaciones durante todo el largo de la historia, por intermedio de lo que Él escribe a la congregación de Éfeso, y que podamos dar respuesta a ambas interrogantes. El título de esta prédica es así: Éfeso, la importancia del primer amor. La importancia del primer amor. Para lo cual vayamos a las Escrituras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Una vez que lo tenga, con excepción de los que están delicaditos de salud, ¿no? Y los que estén cuidando niños, el resto, por favor, puestos de pie. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Voy a repetir una vez mi persona, le voy a pedir que todos juntos repitamos una segunda vez, y después permítame que los guíe en una oración congregacional. La palabra del Señor dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Palabra de Dios. Incline su rostro, permite que lo guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, los que hoy nos hemos reunido comprendemos a cabalidad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted me está dando esta oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Utilice, por favor, el trabajo que he preparado para usted, para que todos los que estamos presentes, incluido su predicador, recordemos, Señor, la importancia del primer amor, Señor. Y si estamos, Señor, decayendo en esto, Señor, podamos hacer metanoia. Y si seguimos pegados a su primer amor, gracias, papito lindo, manténganos en eso. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Hermanos, este versículo que acabamos de leer es situación muy, pero muy peligrosa, ¿ya? Y sumamente mala. Ahora, hay diversas opiniones sobre el significado de esta pérdida, ¿no? Y es muy respetuoso cualquier análisis que hacen mis hermanos en la fe, ¿ya? Pero particularmente me parece brillante el análisis que hace nuestro hermano el español José Grau, que comenta así. Dice, la rutina cede ante la espontaneidad. O sea, se dan cuenta, ¿no? O sea, la rutina. Tiene que haber una rutina de amor, ¿no? Porque el que suspira siempre debe suspirar, ¿no? O sea, es una secuencia, una rutina. Y él sigue diciendo, los conceptos suplantan al Cristo, ¿ya? La obra de Dios cobra mayor importancia que Dios mismo. Y esto se da de poco en poco, en forma paulatina. Miren, yo lo tengo claro ya. Lo que él está sugiriendo es una pérdida de intimidad con Dios, que estaba ocurriendo en Éfeso y que puede ocurrir en cualquiera de nosotros, que comencemos a perder intimidad con Dios por llevarnos por el todo de los conceptos, ¿ya? Que perdamos esa rutina del enamorado, ¿no? Perdamos esa rutina. Ese es lo que está analizando nuestro hermano Grau. Ahora, no vayamos a pensar, hermanos míos, que era una congregación a la que se le está llamando la atención, ¿ya? Que no tenía virtudes, ¿ya? Ni que era blanda con las cosas pecaminosas, ni perezosa para la evangelización. No era nada de esto. Pero lo que está diciendo es algo que nos debe llamar seriamente la atención. Pregunto, ¿usted dice que ama a Dios? Si usted dice que ama a Dios, miren, lo que está escrito acá es una situación que lacera el corazón del Altísimo. Le duele el corazón de Dios cuando esto comienza a suceder con uno de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque es el principio del final, de la caída, de la podredumbre, del abandono de lo que debería ser el corazón de un creyente. Es el principio. Por eso que le dice, pues, a la congregación de eso, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y antes de hablar de sus virtudes, recordemos su contexto histórico para tener una idea más clara de la personalidad de los creyentes de Éfeso, dado a que sabemos que la cultura e idiosincrasia influencian con diversa intensidad en cualquier congregación, porque somos de un contexto histórico y somos de una cultura, ¿no es cierto? Y este sino de vida no solamente fue para los de Éfeso, sino son para todos nosotros. Vivimos en una cultura y en un contexto que nos llama. Éfeso era una urbe sumamente importante en la zona del Asia Menor, donde el arte, la cultura, el comercio, ¿ya? Eran súper abundantes.
Está descontado que los habitantes de Éfeso ya eran sumamente laboriosos y tenían, como cualquier comerciante, ya, como cualquier persona culta, como cualquier artista, una mirada fijada en el futuro. La comunidad cristiana de Éfeso empezó por el trabajo de Pablo y fueron los que difundieron el evangelio en toda esa zona geográfica. Eran, por tanto, creyentes pujantes, ¿ya? Eso sí, rodeados de tentaciones típicas de las grandes ciudades cosmopolitas, como por ejemplo es Lima, pues, ¿no? Cosmopolita. La vida aquí en Lima, dentro de poco se va a reproducir, por ejemplo, en Chancay. Poquito a poquito. Poquito a poquito. En el análisis que les he entregado a Juan, los efesios son elogiados de diferentes maneras. Leamos nuevamente el versículo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Poquito a poquito, vayamos desentrañando. Le dice que conocía su arduo trabajo. Con esto se comprende que era una congregación sumamente dinámica. El vocablo arduo, en el griego koiné, significa que la labor que ellos realizaban, si era necesario, estamos hablando en pos del Evangelio, si era necesario, los iba a llevar al límite de su agotamiento. Si era necesario, los iba a llevar al límite de su agotamiento. Un ejemplo práctico: usted tiene que entregar una enseñanza, o ya dentro de poco vamos a evangelizar, y ya se les ha dicho que practique, y son hermanos, por ejemplo, si se le da esa razón de existir por una actividad, ellos practicaban y hasta al final no les importaba su cansancio, querían hacerlo casi perfecto, para perfeccionarlo. Hasta el cansancio, ¿no? Así eran estos varones y estas damas, ¿ya? Llegaban al límite del agotamiento si era necesario, ¿ya? Y fueron muy consagrados en la difusión del evangelio. Y la verdad, ¿quién no desearía pastorear una congregación así? Comprometido al 100% en los arduos trabajos de la gran comisión, en el área geográfica que era su responsabilidad. Fueron muy consagrados en la difusión del evangelio. Y la verdad, vuelvo a repetir, ¿quién no desearía pastorear una congregación así? También dice la Escritura que el Señor conocía su paciencia. El término aquí utilizado se refiere a la tolerancia que ellos tenían para soportar situaciones adversas. Todos sabemos que el difundir el evangelio trae pruebas sumamente difíciles, y la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo que debe crecer en el creyente cuando se involucra en las cuestiones de la Gran Comisión. Ahora, las cuestiones de la Gran Comisión no solamente se ascribe al trabajo eclesial, sino la paciencia que comienzo a tener dentro de mi hogar, porque el evangelio se empieza predicando en casa. O sea, no estoy diciendo que vamos a ser superhombres y supermujeres. Estoy diciendo que tenemos que tener un buen aguante de paciencia, porque los ojos de aquellos que no son creyentes están fijos en nosotros. No hablo de perfección, hablo de que estos éfesos eran sumamente pacientes, ¿ya? Toleraban las circunstancias adversas. Ahora, esta virtud debe crecer de poco en poco en el creyente. ¿Y cómo crece? Tenemos que practicar, pues. Tenemos que practicar. El que se involucre en este estilo de vida, ¿ya? El que se involucre en el estilo de vida de un creyente nacido de nuevo, tiene que comprender que es un desmérito
terrible para la difusión del Evangelio, ¿ya? Ser intolerante, de estar, yo soy así, y así pienso yo, y yo soy así, y así pienso yo. Tenemos que tener aguante, paciencia ante los demás. El príncipe de los predicadores, el pastor bautista Charles Spurgeon, expresó con este respecto lo siguiente: tener agallas es imprescindible para predicar el Evangelio. Ahora, él no está hablando de una guerra, ¿no? De tener agallas como macho men, ¿no? Que, yo pongo el pecho y yo me peleo, ¿no? Y la mujer aguerrida, ¿no? Como dicen, la madre que defiende a sus hijos es capaz de morir. No, está hablando nada de eso, ¿ya? Lo que él está hablando que el aguantar circunstancias adversas, sin tirar la toalla, sin violentarse, ¿ya? Es tener agallas. Es el testimonio que vamos construyendo. Se necesitan agallas para poner en obra el ser paciente, ¿ya? Y voy a repetir más de lo mismo con otro enfoque, y voy a repetir nuevamente. La paciencia es una fuerza paulatina que debe crecer en nosotros conforme avanzamos más y más en el Evangelio. Y repito, los Éfesos eran un ejemplo superlativo de la manifestación de esta virtud. O sea, mejor dicho, solían llevar la fiesta en paz. Solían llevar la fiesta en paz. También hay otro elogio, ¿no? Dice que conocía que no soportaban a los malos. O sea, de hecho, está fijándose en un grupo, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué trata? O sea, no tenían paciencia ante el mal, ¿ya? O sea, porque ante el mal no hay que ser paciente, ¿ya? Sobreentendido está que una vez manifestado un pecado, lo trataban rápidamente. El verbo soportar en el griego koiné significa aguantar una carga, pero como acá viene antecedido de una negación, implica que los éfesos de aquel entonces no estaban dispuestos a asimilar la carga negativa que conlleva los pecados escondidos de una congregación, ¿ya? Se deduce que una vez detectado el pecado por tratar, no eran partícipes de componendas ni parcialismos, le daban un trato rápido bíblicamente, ¿ya? Ellos habían asimilado en sumo grado lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya, de eso está hablando. No debemos soportar el mal. Si el mal llega a nuestra puerta, tenemos que tratarlo rápidamente. De ahí es que a veces hace asambleas urgentes, ¿no? Porque hay que tratar el mal. No podemos hacer las cosas por hacer, dejando de lado las virtudes que tenían las iglesias del pasado. De hecho, hermanos míos, se deduce que es casi seguro, porque que ellos no eran duros ni malhumorados contra el hermano que había caído en pecado, ¿ya? Pero, y aquí está lo interesante del asunto, pero sin amor. Pero estar perdiendo el primer amor supone que solamente era cuestión de tiempo para que esto cambie, ¿ya? Era cuestión de tiempo para esto cambie. ¿Ustedes se han dado que hay iglesias que son duras para tratar el pecado? ¿Se han dado cuenta que hasta inventan pecados? ¿Ya? Inventan pecados. Si la mujer usa la falda hasta 4 centímetros más abajo de la rodilla, no es pecado. Pero si lo usa 3, es pecado. ¿Ya? O sea, duros. ¿Y saben por qué? Porque han perdido el primer amor. Porque han perdido el primer amor. ¿Ya? Y el primer amor siempre está ligado, ¿ya?, con la intimidad con Dios. Con la intimidad con Dios.
También el mismo versículo 2 afirma que conocía que habían probado a los que dijeron ser apóstoles y no lo eran, ¿no? Y los hallaron mentirosos. No olvidemos, hermanos míos, ¿ya? Que cuando habla de apóstoles, ese cargo solamente fue ocupado por un pequeño número de creyentes. ¿Cuántos fueron? 12. Más el apóstol Pablo, 13. Pero en aquel entonces ya solamente quedaba Juan y estaba preso en Patmos. Y hay una verdad que es incuestionable. Escúcheme, por favor. Los puestos importantes, aunque traen una inmensa responsabilidad y son necesarios, también aportan una deferencia especial, ¿ya? Y un corazón que vive y se desarrolla en Cristo usa esa deferencia que le entregan para servir y ayudar mejor. Y definitivamente un usurpador no hace lo mismo, utiliza esa deferencia para servirse él mismo, ¿ya? Ahora, ellos ya sabían que no existían más apóstoles, ¿ya? No existían más apóstoles. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ellos se dan cuenta rápidamente, porque eran personas que tenían suma intimidad y habían descifrado las cosas que a Dios le agradan y cuál es la diferencia entre un apóstol y una persona que no lo era. Ya. Ahora, esa deferencia especial que le gusta a estos tipejos que se dicen ser apóstoles, ¿ya? Se va a manifestar en cuestiones prácticas. Le gustan los primeros asientos, ¿ya? Le gusta que siempre los tengan en cuenta en todo. ¿Qué más? Intentan enseñorearse de los demás, copar puestos estratégicos. ¿Con quiénes? Usando una jerga, una forma de hablar muy limeña, con corre, ve y dile. O sea, ¿con quién? Con personas allegados, que hagan lo que él quiere que se haga, y por tanto, con estas actitudes, obtiene ventaja impura para lograr los deseos de su corazón. Ahora, es triste y lamentable cuando una persona no comprende bien estas cosas y pese a que rechaza, dice que no es apóstol, pero se comporta como estos falsos maestros, ¿ya? Y se enseñorean sobre toda una congregación. Los integrantes de esta congregación del Asia Menor sabían que la sucesión apostólica sí existía, pero ¿cómo se da la sucesión apostólica? En hacer, enseñar, practicar la doctrina que enseñaban los apóstoles, pero no consistía en la perpetuación del cargo, porque el que decía ser apóstol estaba fuera de la doctrina bíblica y tenían que esperar para comprender cuál era el plan que ellos tenían en mente. Y de hecho ellos no tenían por qué esperar, porque rápidamente desechaban a los malos. ¿Ya? Rápidamente desechaban a los malos. El último de ellos fue Juan, y que la preeminencia y servicio y guía de la grey incluso ya no recaía en ellos, recaía ahí en los pastores. Por tanto, ellos sabían que estos apóstoles se estaban levantando ellos mismos, eran falsos, ¿ya? Entonces, era una congregación que tenía las cosas sumamente claras y el Señor los elogia, ¿no? El Señor los elogia. Leamos ahora el versículo 6, más elogio del Señor. Dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Aborrecían la obra de los nicolaitas. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta cuál era la doctrina que proponía este grupo, ¿ya? Pero lo que sí es claro que ellos decían de boca afuera que creían lo mismo que toda la congregación. Pero es casi seguro, hermanos míos, ¿ya? Como es que todo lo herético que se intente introducir en la iglesia son prácticas pequeñitas, como es el veneno, ¿no? Que tienen una fachada de santidad, una lógica brillante, pero viene una trampa. Ahora,
No se sabe exactamente qué consistía esta doctrina ni práctica de los nicolaitas, ¿ya? Y aquí tenemos un problema que tiene que ser llenado con alguna aproximación. Las Escrituras afirman simple y llanamente que Dios aborrecía la práctica que ellos realizaban y punto. Ya, ahora, si nos valemos del idioma, probablemente podemos dar algún dato más. Ya, era un grupo de personas que se consideraban superiores a los demás. ¿Por qué lo podemos decir? Por la etimología de la palabra nicolaitas. Nikao quiere decir conquistar. Laos, pueblo. Lo que daría resultado que ellos eran una especie de conquistadores del pueblo de Dios. O sea, un grupo que se consideraba más alto que los demás en base a un clan y no en requisitos bíblicos para guiar, enseñar, y por ello necesitaban ser preeminentes. No iban a esperar ser levantados porque Dios nunca los iba a levantar. Se levantaban ellos solos. Se levantaron ellos solos. Y no podemos decir que el tema fue una distinción entre laicos y cleros que a veces he escuchado. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque esta terminología entre laicos y clero, ya, es parte de la cultura episcopal, ya, que recién nace con el papado, ya. Y en ese momento histórico el papado no existía. Ahora, pero por aproximación de ideas, porque yo sé que usted ha escuchado, él es laico, él no es laico, él es del clero, él es pastor, porque ha estudiado en seminario. Es interesante notar, hermano, que estos términos, ideas, ¿ya? Si fueran correctos, de eso de que es laico porque no estudió en seminario y del otro porque sí ha estudiado, ni Jesús ni sus apóstoles, con excepción de Pablo, podrían ministrar en el día de hoy, porque ninguno estudió en un centro de estudios. ¿Ya? Pero se aproxima, ¿no? O sea, hacer estas distinciones que no son correctas, ¿no? Ahora, dado a que todos ellos fueran en sí, si usamos esa aproximación, todos fueron laicos, no pertenecieron al sacerdocio oficial de Israel, ni estudiaron en un centro educativo de su época, ¿ya? Es que nosotros en la actualidad decimos de que los pastores crecen en las iglesias y no en los seminarios. En los seminarios se les enseña ya bajo el espectro de la Biblia, se les enseña cultura. ¿Para qué? Para que estén preparados para el ministerio, pero los pastores y los oficiales salen de la propia iglesia. ¿Ya? Ahora, es bueno recalcar esto porque siempre hay veces hay hermanos que dicen, no, para que sea pastor tiene que haber estudiado en un centro seminario. Que la gloria sea para el Señor. Esas son aproximaciones culturales, no bíblicas para pastorear. Bueno, continuemos. Cualquiera que haya sido la práctica nicolaita, al ser incorrecta y degradante, fue aborrecida por Dios. Otra práctica por asociación de ideas, por ejemplo, es que los fundadores tienen más derecho que los que recién se integran. Eso no es así. Otra práctica incorrecta por asociación de ideas es que los que tienen mejor mayordomía económica y son dadivosos, ya, deberían ser los preferidos en la iglesia. Eso no es así. Otra práctica incorrecta es porque yo soy el pastor, yo hago como quiero y todos tienen que aceptar lo que yo digo. Eso no es así. Esas son prácticas que hablan de grupitos que se van levantando en una iglesia y la iglesia no debe permitir esas cosas, ¿ya? ¿Por qué, hermanos míos? Porque todas estas formas si se aceptan en una iglesia, estamos aceptando conquistadores ante la grey. Y yo no he conquistado nada, hermano. Yo fui libertado mediante la sangre del Señor Jesucristo. Y estas actitudes no son del agrado de Dios. Así que quitémonos esa cultura. Regresemos a la cultura de Cristo, hermanos míos. ¿Ya? Ahora, volvamos a sentarnos. Estamos haciendo enseñanza por asociación de ideas, ¿no es cierto? Ahora, pero regresemos a la congregación de Éfeso. Ellos habían inundado toda su región geográfica con el Evangelio.
y no dejaban que ningún grupo se enseñoree sobre ellos. Y de hecho, cualquier personaje que, malinterpretando el llamado de Dios, quería comportarse como un dictadorcito en Éfeso, hubiera sufrido rápidamente llamada de atención y apartado de continuar con estas ínfulas de un liderazgo impuro. Y creo sinceramente que una congregación de ese estilo es el sueño de cualquier pastor amante de la sana doctrina. ¿Quién no le gustaría, en mi caso, pastorear una congregación así? Que tiene las cosas claras y el chocolate espeso, ¿no? En el versículo 3 leemos otro elogio. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No has desmayado, no falta tratar, ¿no? ¿Ya? Ahora, el comentarista Evis Carballosa, al hacer exégesis de este verso desmayado, afirma que está conjugado en tiempo perfecto, lo que sugiere una acción completa de resultado permanente. ¿Qué implica esto? Implica que los de Éfesos tenían una actitud mental firme, que ellos no clauditaban, eran fieles al encargo de la gran comisión, o sea, mentalmente muy fuertes, fieles a la sana doctrina, y no dejaban de trabajar pese a los innumerables problemas que les surgían, ni los sueños naturales que ellos tenían. O sea, ellos sabían diferenciar. Yo tengo sueños propios, yo tengo deseos propios, yo tengo problemas propios, pero tenían una actitud tan fuerte que nada de esto los distraía, ¿ya?, en ser fuertes, en empujar el carro de la gran comisión. Una actitud mental firme. Y eso es lo que se requiere en un creyente, ¿ya? ¿Se acuerdan los antiguos, bien antiguos? ¿Ya? O sea, no estoy llamando la atención a nadie, sino estamos haciendo un recordar. Yo me acuerdo de los antiguos, bien antiguos, ¿ya? Que venían a la iglesia, que se iban a desmayar. Y el pastor le decía, hermanita, pues no, yo no puedo faltar a un culto. Vamos, yo voy a Jerusalén. Tenemos una hermanita, la hermanita Teófila, ¿no, María? 65 años, tiene 99, 94. Más o menos yo trabajaba con ella hace 24 años, que tenía 70, más o menos, 70. Y yo decía, pues, yo era el encargado en esa iglesia de evangelismo. Y estaba en una misión. Entonces le decía, hermanos, voy a salir a caminar por los cerros ¿alguien me podría acompañar? Y salí a la puerta, y la primera que salí era la hermana Teófila. Pastor, yo voy con usted. La quedaba mirando y me decía, yo le decía, vamos pues. Entonces me iba con ella, pero era la primera que salía, ¿ya? Y con mi hermanita de 75 años subía y bajaba cerro. Si hermanita, ¿te cansas? Sí, pero ya va a haber tiempo de descansar. Actitud fuerte. La protegíamos, pero igualito, ¿no? Y me hace recordar esa actitud fuerte que tenían los antiguos, ¿no? Estaban, que sufrían, pero ahí estaban en su iglesia, ¿no? Actitud fuerte, mental, ¿ya? Tenían problemas, pero ahí estaban en la iglesia. Tenían sueños por cumplir, pero comprendían que el domingo es el día del Señor. Actitud fuerte. Eso es lo que tenían ellos. No desmayaban. Una actitud fuerte por seguir empujando el carro de la gran comisión. O sea, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de hermanos que tenían una hermosa personalidad, ¿no? Una hermosa personalidad que la dictaba su idiosincrasia, pujantes, trabajadores, visionarios, ¿no es cierto? Como era la ciudad cosmopolita de Éfeso. Estamos hablando de las cosas buenas, ¿no? Ahora, ¿pero qué más? Fuertemente concientizados, ¿ya? Pero ¿qué estaba pasando ahí en ellos? Que todas estas cosas lo estaban haciendo ya a su manera. Y ese es el detalle negativo que comienza a visorar que todas las virtudes de Éfeso tarde o temprano se iban a caer. ¿Cuál es la advertencia? Versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que me hace retroceder al principio de esta exposición, ¿no? La interrogante que se plantó, ¿no? ¿Cuál es el factor que hace importante o triunfador a una congregación? De hecho, ellos
fueron sumamente importantes en la historia del Asia Menor, fueron muy buen ejemplo, inundaron todos los contornos del Evangelio, no eran indolentes ante el pecado, tuvieron una teología muy madura, dieron una defensa eficaz contra vientos de doctrina de los nicolaitas y de los falsos apóstoles, ¿ya? Y el Señor le dijo, yo conozco todas tus obras. Y no eran estas obras que repudiaba el Señor Jesús. Y también un verso antes Jesucristo le recordó que Él andaba en medio de ellos, lo que significa que ellos sabían todo lo que acontecía con los de Éfeso, ¿ya? Ahora, y quiero que comprendan esto, Él no solamente sabe todo lo que ocurre en este momento, escúchenme, grábeselo, ¿ya? Él sabe todo lo que va a pasar en nosotros, ¿ya? Si nosotros dejamos de hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque no se olviden que Él no necesita nada de nosotros. Él, todo lo que nos exige es para bien nuestro. Hermano de mi corazón, dejar el primer amor, ¿ya? Es la consecuencia de perder intimidad con Dios. De perder intimidad con Dios. Ellos estaban aprobados con 20 por todo lo que hacían, pero el Señor tenía ese peso en su corazón que ya habían empezado a caer y ellos no se daban cuenta. Porque Jesucristo siempre ve más allá. Él sabía el serio peligro que ellos estaban. Perder el primer amor, ¿saben a qué es semejante, hermanos míos? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que produce perder el amor? Es semejante cuando en Eclesiastés capítulo 9, versículo 1 dice, la mosca que malogra el perfume del perfumista. ¿Quién es el perfume? El creyente. ¿Quién es el perfumista? El Señor Jesús. ¿A quién se le va a entregar ese perfume agradable? Al mundo, para que vean el producto perfecto que pueden tener Cristo. Leamos el versículo 5. Dice así, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras horas, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermano, aquí no está hablando de la pérdida de la salvación ya. Aquí está hablando de la importancia que iba a dejar. Hay hermosas iglesias, hermanos míos, que terminan siendo elefantes blancos. Hay hermosas congregaciones que a su tercera y cuarta generación es un desorden completo. ¿Y saben dónde inicia todo? Cuando los creyentes pierden intimidad con el Señor. Y Él les está diciendo que si ellos se dan cuenta, ¿ya?, de lo valedero de las palabras del Señor Jesús, es una llamada de atención para que cada uno se examine, que regrese al camino correcto, porque si no, es el principio de males gratuitos en el creyente que le está ocurriendo esto. La expresión has dejado es el griego koiné apekes, y se refiere a un abandono definitivo y triste. O sea, ¿de qué está hablando? De una actitud sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque el amor es el motor del cristianismo, porque es la esencia de Dios y es el vínculo perfecto que Él dice que tenemos que tener. Campbell Morgan, predicador bautista, ya en la presencia del Señor en 1945, relacionó lo dicho a los efesios, que habían dejado el primer amor, con la palabra que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo del 2 al 3. Dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea, la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué es usted para Cristo? Su novia. ¿Qué hace un novio ante el novio? Suspira. Ansía escucharlo. Ansía mirarlo. Ansía escuchar las respuestas que van a venir de su boca. Eso es lo que desea una novia. La fidelidad de Cristo. De parte de Dios, es imposible que se pierda la intimidad que Él nos ha ofrecido. ¿Por qué?
porque su esencia es amor, y en él no hay imperfección, no hay tacha, no hay mancha, ni nada que se asemeje. Es imposible, por ejemplo, en estas actitudes, que él juegue con la salvación de nuestra alma. Nuestra salvación de nuestra alma está 100% segura por la nobleza que él tiene de amar. Pero con respecto de nosotros, hermanos míos, dejad de suspirar por el amado, dejar de lado el plan original para nosotros, es un peligro muy real y latente. Jesucristo, mediante esta carta, revela que esta pecaminosa condición en esta pujante y gloriosa congregación ya estaba sucediendo. La pregunta es, ¿está sucediendo esto con usted? La pregunta que yo tengo que hacerme, ¿está sucediendo esto conmigo? Pregunto, ¿está dejando de tener intimidad con Dios? ¿Le pesa ya escuchar sus palabras? ¿Le pesa ya escuchar sus respuestas? ¿Ah? El objetivo de este análisis es simple, ¿ya? Impulsarlos a que retomen la situación correcta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, de hecho que se lo entrega a la congregación de Éfeso, pero no son todos, pues, ¿no? El mensaje general para que cada uno se autoanalice. Y le vuelve a decir, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Metanoia, cambio de rumbo. Un regresar a las cosas iniciales. La trampa con que fue vencida Eva, hermanos míos, se activó sin remedio. Miren este razonamiento lógico, ¿ya? Cuando ella no consultó su creciente deseo con Dios. Tuvo siempre esta alternativa. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca rompe esa intimidad. La intimidad la rompe el creyente cuando se niega a preguntar por las cosas que desea su corazón, ¿ya? La trampa con que fue vencida Eva se activó sin remedio cuando ella decidió no buscar esa intimidad, pues. Porque recuerden que ellos gozaban de intimidad, el Creador se les presentaba en el Edén y de hecho que conversaban con ellos. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Eva? Simplemente no rechazar esa intimidad. Y cuando le propuso eso el demonio, si tenía dudas, preguntarle, ¿no?, al Señor. Pero rechazó la intimidad. El teólogo Harold Hamilton, que ha fallecido en el año 2018, escribió así: Adán no fue creado para evangelizar el mundo, ni para crear una escuela dominical, ¿ya? Tampoco para aprender cursos de teología y doctrina. Se le dio un hogar en Edén para tener comunión íntima con el Creador. Ahí la primera pareja conversaba y escuchaba la santa palabra que procedía del Padre Celestial y ellos le hablaban. Hoy, hermanos míos, ya no podemos oír la voz audible de Dios, pero el plan divino no ha cambiado. Cuando venimos a los pies de Cristo, se reactiva la posibilidad de tener una relación íntima con Él, y perderla es sumamente peligrosa. Hermanos, está perdiendo el primer amor, ¿ya? Nos va a llevar, como le llevó a Adán y Eva, a llevar sus propias cargas, sus propios sueños y sus propios deseos, ¿ya? Porque antes que ellos pierdan ese primer amor, todas estas cosas las llevaba Dios. Las llevaba Dios. Hermano, tenemos que seguir suspirando por Él. No pierda intimidad. ¿Voy a hacer tal negocio? Pregúntele a su enamorado, al Altísimo: Señor, ¿es tu voluntad que yo lo haga? A veces no le preguntamos, ¿eh? ¿Y saben por qué? Porque ya sabemos la respuesta. Si has caído, estás perdiendo tu primer amor. Y te firma un certificado, ¿eh? Van a llegar dolores a tu vida. Y lo más triste, vas a complicar a tu familia. Y seguimos la tristeza, vas a complicar a la congregación. Y sobre todo, hermanos míos, tú vas a ser el peligro para que el santo nombre del Señor sea pisoteado. No perdamos la intimidad con el Señor.
Hermanos, es tan simple preguntarle, Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Señor, ¿me puedes educar? ¿Hace qué tiempo que usted no busca que Dios le hable? ¿Hace qué tiempo? ¿Hace qué tiempo no le entregas sus preguntas a su enamorado? ¿Qué debo hacer? Y nosotros, los nacidos de nuevo, hermanos, esta intimidad debe mantenerse. Porque yo fui creado para tener intimidad con Él. A mí se me ha entregado vida eterna para tener intimidad con Dios. Para tener intimidad con Dios. Para tener intimidad con Dios. Y luego de tener esa hermosa intimidad con Dios, me vuelva, Señor, hermanos míos, un obrero de evangelizar, una esponja para buscar conocimientos, ¿ya? Y todo lo que usted quiera. Pero no pierda la intimidad con Dios. Porque si usted, perdiendo intimidad con Dios, sigue evangelizando, se vuelve una esponja en buscar conocimientos y se vuelve un excelente inversor económico, todo esto no es malo, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, yo le firmo un certificado. Va a golpearse en la cabeza y después va a decir, como dice el Señor, en todo estuve mal, en mi casa y en mi congregación. ¿Y saben qué debe esperar? La gracia de Dios. Pero ¿saben qué? A veces las familias se pierden. A veces las esposas nos abandonan. A veces los esposos nos abandonan. A veces los hijos se hartan y se van antes de la casa, antes de tiempo. ¿Ya? A veces nuestros sueños se terminan en el vacío. ¿Y saben por qué, hermanos míos? Porque Dios sí perdona. Pero hay veces la consecuencia del pecado lo cargamos nosotros. No siempre ocurren milagros. Y a veces todo lo que hemos armado se comienza a caer en el vacío. No perdamos intimidad con Dios. No es un análisis, hermanos míos, para flagelar. Jesucristo es el primer interesado en que todos nosotros no seamos flagelados. Es el primer interesado en que nosotros hagamos las cosas correctas. El énfasis es cimentar lo bueno y desechar lo malo. Que la congregación aludida tenga ánimos, que no importa que esté cayendo, siempre hay oportunidad de hacer metanoia, cambio de rumbo. ¿Cuál es la forma en que entorpecemos que crezcamos correctamente en amor? La respuesta creo que usted ya se dio cuenta, ¿no? Cuando dejamos de tener intimidad con Dios. Cuando dejamos de tener intimidad con Dios. Hermanos míos, no lo hagan. Pregúntele, Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Y a veces ni siquiera ya es necesario preguntarle. ¿Saben por qué? Porque cuando yo levanto mi Biblia y leo y dice, no te unas en yugo desigual, ya me está hablando. Ya me está hablando. Pero yo quiero hablarle, ¿no? Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? Y el Espíritu que mora en mí me hace recordar las palabras que expresó el Señor Jesús. Hermanos, es un mecanismo simple. Porque el que pierde el primer amor, ya, deja de suspirar por el amado. Y las consecuencias negativas van a llegar a nuestra vida. ¿Cuándo van a llegar? No sabría decirlo. Pero que van a llegar, van a llegar. No hay nada más maravilloso, hermanos míos, que acercarse a la persona amada. Estoy hablando de Dios. Con ansia de compartir mis alegrías y mis tristezas, mis sueños, esperando que Él me consuele, que Él me impulse para que yo me pueda conformar a su palabra. Y todo este análisis concluye en el versículo 8, ¿no? Dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es una invitación para aceptar la guía educativa de Dios, para educarnos o reeducarnos. Concluyamos. A las 7 congregaciones y por extensión a todos nosotros,
nos fue recordado que la felicidad sí es posible si guardamos las indicaciones escritas en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y diré que esto sería imposible si dejamos de tener una comunión íntima con el Señor. Segundo, dejar el primer amor es dejar voluntariamente de estar controlado por el Espíritu Santo. Y esto no solo nos traerá problemas en nosotros mismos. Leamos el versículo 5 en su segunda parte, donde hay dos formas para encarar esta advertencia. En la segunda parte del versículo 5 dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y hay dos formas de encararla, porque hay algunos que congregan, pero aún no han recibido a Cristo. El anuncio tiene que ver con la condenación que les espera si fallecen y no han recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. Y el segundo, advertencia a los ya nacidos de nuevo, que si dejamos la comunión íntima con Dios, tarde o temprano seremos como metal que resuena, perderemos la lozanía del enamorado y será el inicio de nuestra caída espiritual y luego la ministerial. Reitero, no perdamos intimidad con el Altísimo, pues se enfriará nuestro amor y así nuestra lealtad, y será el principio de muchos males para nuestra vida. Reitero, Dios nos ama. Él nunca va a fallar, los que fallamos somos nosotros. La advertencia a esta iglesia tan hermosa de Éfeso es una advertencia para todos nosotros. Hermanos míos, no perdamos nuestro primer amor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Primero quiero hacer una invitación. Puede ser que usted aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y quiere gozarse de ese amor. Quiere tener esa intimidad. Si ese es su sano deseo, hágame una señal, por favor, para poderle en 15 minutos o en una cita que usted proyecte, explicarle sobre el amor que Dios le tiene y cómo Él desea que usted sea parte de Él. ¿Alguien desea saber esa ruta para salvar su alma? Levante su mano, por favor. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal? Hágame esa señal. Ahora hago un segundo llamado ahora a los que son creyentes. Con sinceridad. ¿Siente que está perdiendo su primer amor? No le voy a pedir que levante su mano, porque puede hacer de que le pese reconocer eso ante su pastor. Pero si usted está perdiendo el primer amor, haga metanoia. Ahora quiero hacer otra invitación. Puede ser que usted está luchando por eso y se da cuenta que cada día le pesa más. Y usted escuchó el mensaje, pero igualito le falta fuerzas. Y se da cuenta que cada día le cuesta más. Si su deseo es renovar fuerzas, por favor hágame una señal para poder orar por usted. Dios te bendiga. ¿Alguien más? 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 Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto la mano levantada. Ayúdelo, Señor, porque el mundo, Señor, cosmopolita donde vivimos es tan absorbente, Señor, que a veces sentimos que no tenemos tiempo para mantener esa intimidad y poquito a poquito, Señor, nos pesa mucho, Señor. Ayude, Padre, a los hermanos que han levantado la mano para que encuentren, Señor, un momento dentro de todo el tiempo que están despiertos para no perder esa intimidad con usted, Señor. Ayúdelo, Señor. Señor, lloramos por aquellos hermanos de que saben que ya han perdido esa intimidad, Señor. Ayúdelo, Señor, para que hagan metanoia. Si ese es el deseo de su corazón, Señor,
ellos están orando con esta oración. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor, por haber perdido mi intimidad contigo. Señor, te pido perdón y te pido, Señor, que me ayudes para renovar esa actitud, Señor. Así te oramos, así te suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén.